Vamos a nuestra serie, Errar el Blanco. El título del mensaje hoy es Llamados Santos, paréntesis. Próximo domingo tenemos invitado especial también a predicar aquí, a compartir, para que no falte. Llamados Santos. ¿Cuántos? Voy a hacer la pregunta de esta manera. ¿Cuántos aquí podrían considerarse honorablemente santos? A veces es increíble lo que puede estar ocurriendo en nuestras vidas y a veces uno pudiera pensar que la iglesia o en las iglesias, por ejemplo, cristianas, pues no hay ninguno que no peque. Uno pudiera pensar que dentro de las iglesias no hay mentirosos, que no hay ladrones, que no hay borrachos, que no hay adúlteros. Uno pudiera pensar e idealizar que la iglesia es perfecta, o aun que el pastor es perfecto y que no falla y no se equivoca y nunca se enoja. No, pues no es así. Todos fallamos, todos nos equivocamos, todos pecamos, pero la vida cristiana se trata de ir progresando y avanzando en nuestra santificación a Dios. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Cuando hablamos de llamados santos, hay algo bien importante que yo quiero mostrarle el día de hoy. El nuevo nacimiento trae consigo una transformación espiritual. Cuando nacemos de nuevo, hay una trascendencia en la manera en cómo vivimos. Jesús utilizó la frase nacer de nuevo para describir un cambio espiritual que era necesario para obtener la vida eterna, y él mismo lo especificó: a menos que nazcamos de nuevo, podremos llegar al cielo, podremos obtener la vida eterna. Juan 3, 1 al 16, aquí encontramos una conversación entre Jesús y un fariseo judío llamado Nicodemo. Este fariseo, después de haber sido testigo del poder de Jesús, observó sus milagros, escuchó el impacto de sus enseñanzas. Dice la Biblia que Nicodemo fue a buscar a Jesús una noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios, que has venido como un maestro. Y el propio Nicodemo testificaba y decía: porque yo sé que nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y Nicodemo estaba sorprendido por el ministerio de Jesús. Y Nicodemo tenía el interés de: háblame más sobre esto. ¿Cómo es que tú haces todas las obras que realizas? Pero en el versículo 3 de Juan 3, Jesús, en lugar de dar una respuesta acerca de lo que Nicodemo había mencionado, Jesús le da una respuesta muy categórica y clara. Y Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si usted nota la conversación, Nicodemo no le preguntó sobre el nuevo nacimiento. Él estaba hablando y elogiando lo que él hacía. Y Jesús no continúa con esa conversación. Él presenta un principio importante y le dice tajantemente: el que no nazca de nuevo, Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo que cuando se trata de la transformación o una transformación espiritual, ni su nivel académico, ni su poder adquisitivo, ni siquiera su obediencia a la ley de Dios, ni tampoco su posición religiosa, por muy prominente que ésta sea, que en el caso de Nicodemo, él poseía una posición prominente en el judaísmo. Jesús dice: nada de esto te hará ir al cielo. Lo que tú necesitas, Nicodemo, es un nuevo nacimiento. Y ahí es donde quedó desconcertado Nicodemo. ¿Y yo cómo voy a poder regresar al vientre de mi madre y nacer por segunda vez? En el cristianismo, el nuevo nacimiento es el acto mediante el cual una persona podrá ver el reino de Dios. Nacer de nuevo no es, como algunos interpretan, decirse cristianos. Nacer de nuevo no es decir voy a la iglesia, ofrendo, diezmo. Eso no es el nuevo nacimiento.
Jesús le dice a Nicodemo, nacer de nuevo es un acto que proviene directamente de Dios al corazón del hombre. Mediante ese acto, el hombre recibe la vida eterna, recibe el perdón de sus pecados. ¿A quiénes? A quienes estaban muertos en sus delitos y pecados. Al momento en que creen en Jesús como Señor y Salvador, reciben ese nuevo nacimiento, esa salvación. Y Nicodemo recibió una fuerte confrontación para su legado religioso, porque Nicodemo no podía entender cómo él podía nacer de nuevo. Él interpretó que ese nacimiento debía ser físicamente. Y Nicodemo recibe esa fuerte confrontación, donde llegamos a este mundo al nacer físicamente, pero para entrar en el reino de los cielos, Jesús dice, debemos nacer del Espíritu. Y durante toda su vida, Nicodemo había creído que por ser judío y hacer buenas obras era todo lo que él necesitaría para ganarse la entrada al cielo. En ese encuentro, su orgullo religioso había sido aplastado y se dio cuenta de que nada de lo que había hecho durante décadas, durante años, le daría la vida eterna. Imagina la frustración que este fariseo sintió en ese momento. Esa conversación con Jesús le trajo un fracaso religioso a este hombre. Imagínense lo que resultó para él vivir engañado durante tantos años. Y eso mismo pasa con muchos de nosotros. Creemos que hemos tenido el acercamiento a la verdad y nos damos cuenta de que estábamos engañados, que vivíamos engañados. El nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, donde dice la Biblia que Él nos convence de pecado, y ese convencimiento de pecado nos ayuda a comprender que nuestras buenas obras no nos van a dar la entrada al cielo. Al igual que el nacimiento físico, hay un momento específico en el que una persona nace de nuevo. Entre las cosas diferentes que comienzas a experimentar cuando tú naces de nuevo, una de las cosas que se caracterizan con un nacido de Dios es una convicción de pecado. Una convicción de pecado. Esa fe puesta ahora en Cristo nos hace alejarnos voluntariamente de la vida pecaminosa que teníamos. Nacer de nuevo nos cambia eternamente. Pero eso, iglesia, eso no significa que mientras estemos en esta tierra no pecaremos. Ser nacidos de nuevo no significa que somos infalibles o que somos perfectos y que nunca cometeremos un pecado. Aquí es donde nos enfrentamos ya a través del nuevo nacimiento, esa nueva naturaleza. Ahora nos enfrentamos a nuestra vieja naturaleza pecaminosa y carnal que todavía mora en nosotros. ¿Cuál es esa naturaleza pecaminosa y carnal? Pues los miembros de nuestra carne, nuestros ojos. ¿Quién no peca con los ojos? ¿Quién no peca con el pensamiento? ¿Quién al día de hoy no peca con sus propias manos cuando toma algo que no le corresponde y lo hurta? Esos son los miembros del pecado y hay una lucha entre nuestro espíritu y nuestra carne. Enfrentamos esa batalla entre querer agradar a Dios o la complacencia de nuestros deseos pecaminosos. Y la Biblia es muy clara que cuando un hijo de Dios peca, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. La Biblia en ningún versículo dice que el cristiano ya no pecará, sino que cuando éste peca, tiene la humildad de acercarse a Dios, confesar su pecado, sabiendo que recibirá de Él misericordia y perdón y será restituido. Esto es un llamado a vivir en santidad, a vivir en obediencia, sumisión y amor a Dios. Y para poder lograr ese acercamiento a la estatura y medida de Cristo, debemos vivir día a día alejados de los pecados que nos marcan esa distancia para con Dios. Ahora, por medio del nuevo nacimiento somos llamados, dice la Biblia, santos. Así lo dice la Biblia, somos llamados santos. Y alguno aquí podrá preguntar, pero ¿cómo la Biblia puede llamar a una persona santo cuando al día de hoy
no ha dejado de cometer algún pecado. Si nos vamos al libro de Primera de Corintios, vamos a leer en esta epístola que se hace mención de por qué, a pesar del comportamiento que tenían los corintios, y si usted conoce esta carta, usted sabe de lo que le estoy hablando, una iglesia cristiana en la que se veía inmoralidad, en la que se veían prácticas hasta de idolatría, hasta de borrachera entre algunos miembros. Y a pesar del comportamiento que tenían los corintios o cómo eran conocidos como iglesia, Pablo los llamaba santos. Primera de Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Vea cómo dice Pablo, ¿a la iglesia de quién? De Dios, que está en Corinto. Fueran otros y no Pablo, ya lo hubieran cerrado esa iglesia. Aquí no sale nada bueno de esto. Pero vea cómo Pablo lo reconoce, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y luego cómo los llama, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Por qué no les dijo a los hipócritas en Cristo Jesús? A los santificados en Cristo Jesús, llamados ¿a qué? A ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Cómo Pablo los pudo llamar santos? Cuando usamos el término santo, hablando entre nosotros, usualmente pensamos en santo como una persona intachable, infalible, bondadosa, llena de gracia, alguien que no lee otro libro más que su Biblia todos los días, alguien que no ve televisión, no ve series, no tiene celular. Decimos, oh, es santo, que ora todos los días y que es conocido por su devoción religiosa. Ese es el concepto que tenemos de una persona santa. Pero esto nos hace preguntarnos, ¿por qué el apóstol Pablo pudo referirse a los creyentes de Corintio como santos, cuando en realidad su reputación y su fama no describía esa santidad o ese compromiso a la santidad? Eran cristianos caóticos, conflictivos, contumaces y algunos reconocidos por ciertas inmoralidades. La respuesta que obtenemos la encontramos en el significado que tiene esta misma palabra. La frase de Pablo, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, provienen de la misma familia de términos griegos que significan literalmente aquellos que han sido separados para Dios. Aunque no perfectos, separados para Dios. Podríamos hacer una transliteración de esas palabras así: a los separados en Cristo Jesús, llamados a vivir lejos del pecado. Así es como podríamos definir el término santos, llamados a vivir lejos del pecado. Cada creyente verdadero ha sido separado o apartado para Dios. Eso significa santo. Entonces, ¿cómo es que llegamos a ser santos si no es por medio de nuestra conducta? Cuando somos separados o apartados por Dios, eso, y hay que tener presente eso no significa que no pecaremos nunca más. Yo le pregunto, ¿quién aquí no ha pecado? Realmente nos sorprenderíamos del índice de pecado que hay dentro de las iglesias. Esa es la realidad. O sea, esa es la realidad, hay que ser honestos. No hay ninguno perfecto, no hay ninguno santo, no hay ninguno que nunca peque. Cuando somos separados o apartados para Dios, repito, eso no significa que no pecaremos nunca más, sino somos llamados santos, y Pablo llamaba santos a los corintios en cuanto al posicionamiento que ellos tenían delante de Dios por la obra que Él hizo en ellos. Y lo mismo es para nosotros, para quienes hemos nacido de nuevo y que no, por algún motivo no hemos sido perfectos y que hemos de repente pecado, nos hemos deslizado.
También somos llamados santos, pero no en cuanto a no cometer errores y no pecar, sino santos, repito, en cuanto a nuestra posición delante de Dios, no por lo que nosotros hagamos para Él, sino en cuanto a lo que Él hizo por nosotros al permitir esa al hacer esa transformación espiritual en nosotros, al proveernos de su espíritu para poder experimentar el nuevo nacimiento. Ezequiel 36, 26 al 27 habla claro de esto. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Eso es el nuevo nacimiento. Así es como se mencionaba en el Antiguo Testamento. Eso es nacer de nuevo. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de ustedes, dice Ezequiel. Y luego, ¿qué hará? Les quitaré, dice esta versión, traducción viviente, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos. ¿Y qué dice al final? Y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Cuál es la implicación de seguir sus decretos y de obedecer sus ordenanzas? Una vida alejada del pecado. Una vida en la que decidimos consagrarnos y apartarnos para Dios. Ahora, note lo siguiente. Dios transforma el corazón. Él pone un espíritu nuevo dentro de nosotros. Antes de esta obra de Dios en nosotros, ¿cómo vivíamos? Lo despreciábamos, lo rechazábamos, vivíamos voluntariamente contrario a sus planes y propósitos. Ahora que se nos dio un corazón nuevo y que fue puesto un espíritu nuevo dentro de nosotros, ahora somos receptivos a su amor. Ahora somos dóciles para obedecer sus ordenanzas. Y ahora tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos induce a vivir de una manera santa. Esto de acuerdo no a nuestra capacidad, sino de acuerdo al posicionamiento en el que ya hemos sido puestos por la obra que Él hizo en nosotros. Y el verso nos dice que ahora, fíjese la responsabilidad que cae sobre nosotros, que ahora hagamos lo que nos corresponde, que hagamos uso de nuestra voluntad para seguir sus decretos y obedecer sus mandamientos. Por eso es un error decir, Señor, ayúdame a obedecerte. Bueno, ¿de qué manera Dios te va a ayudar? Ándele, obedézcame, venga. ¿De qué? O sea, queremos que Dios lo haga por nosotros. No, hay una responsabilidad nuestra, donde yo debo determinar decir sí o decir no. Y esto en la medida del amor que yo tenga para Dios. Y aquí es donde yo hago uso de mi voluntad, de mi dominio propio, de mi determinación para obedecer sus mandamientos, para cumplir con su voluntad. Mire, no hay día en que no pasemos momentos cuando somos expuestos a situaciones de tentaciones. Y honestamente eso no va a terminar en esta vida. Y honestamente no hay día en que por muy cristiano que seamos, no hay día en que no pequemos de una u otra manera. O pecamos en pensamientos, o pecamos en actitudes, o pecamos en palabra, o pecamos en hecho, es más, o hasta pecamos inconscientemente. Eso es una tendencia de la carne. Seguir los deseos engañosos de nuestro corazón. Aunque nuestro corazón ha sido transformado y aunque hemos recibido una nueva naturaleza, hay un punto vulnerable en todos nosotros, que es nuestra carne. Nuestra carne es presa fácil para el engaño. Nuestro corazón, dice la Biblia, es engañoso, es vulnerable. El corazón es engañoso también si no lo cuidamos. Por eso dice Proverbios 4:23, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Primera de Pedro 2:11 al 12
dice lo siguiente, versión traducción viviente: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales en esta tierra, les advierto, vea lo que dice Pedro, les advierto que se alejen de los deseos mundanos. ¿Por qué Pedro no dice, les pido que le pidan a Dios que los aleje de los deseos mundanos? No, él está apelando a lo que nos corresponde a ti y a mí. El uso de nuestra voluntad, el ejercicio de nuestras decisiones diarias. Y Pedro advierte, aléjense de los deseos mundanos. ¿Cuáles son esos deseos mundanos? Bueno, es aquello en lo cual nuestra carne es presa fácil, aquello en lo cual pudiera suplantar a Dios y pudiéramos ofender a Dios y los consentimos. Aléjense de los deseos mundanos que luchan contra el espíritu nuevo, o el alma, dice aquí. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. En esta vida estamos en un cambio progresivo que nunca terminará, bueno, mientras estemos aquí. El hecho de reconocer nuestra debilidad en la carne, no debemos utilizarlo como una excusa para seguir pecando, una tendencia para seguir haciendo lo malo, o un pretexto para vivir en conformidad a nuestros malos deseos y así justificar y generar pecados aceptables. Ya he hablado de esto. Ahora en Cristo, dice la Biblia, existe una guerra constante entre la carne y el espíritu. Es una lucha que se libra todos los días en el corazón de todo cristiano, todos los días. Y todos de alguna manera somos parte de la iglesia de Corinto. Somos llamados santos en posición por la obra de Cristo en nosotros, pero también somos llamados a ser santos en nuestra manera de vivir, en nuestra conducta. Nuestro carácter, nuestros sentimientos, nuestras emociones, pensamientos, nuestras intenciones, actitudes, a veces demuestran la presencia del pecado. Y podríamos resumir la carta de Pablo a los Corintios así: ustedes son santos por lo que Cristo hizo en ustedes. Por favor, diría Pablo, por favor, actúen como tal. Actúen como hombres y mujeres que han decidido vivir apartados y consagrados para Él. Y todo pecado en nuestra vida, toda conformidad con Él, toda pequeña acción, toda actitud, pensamiento que van acompañadas de pecado, es una conducta que está errando el blanco. Estamos fallando. Entendamos lo siguiente: no hay pecado que no ofenda a Dios. No hay pecado que no ofenda a Dios. Aunque tú digas, nadie se dio cuenta, nadie me observó, nadie me miró. No hay pecado que no ofenda a Dios. El asunto es que no estamos conscientes de que somos llamados santos y mucho menos conscientes de la responsabilidad que conlleva esa posición que exige que vivamos como tal. Todo pecado, por pequeño que sea, va en contra de la santidad de Dios. Va en contra de lo que Él es. ¿Y qué es lo que se espera de nosotros? Santidad. El Señor dice, sean santos como yo soy santo. A eso habla la intención, la determinación de vivir de una manera que honre a Dios. Y mire, una de las cosas y uno de los fines de esta serie de enseñanzas es poder identificar y reconocer las muchas maneras en que la forma de pecado existe en nuestras vidas. Conforme vayamos avanzando, tú tienes que ir reconociendo esas muchas formas de pecado en tu vida, que a lo mejor las has considerado como respetables, honorables o aceptables, o como lo hemos dicho ya, o pecados
sin trascendencia alguna. No hay pecado que no tenga trascendencia, debemos tener esto en claro. Mire, voy a hacer una breve aquí dinámica a través de 2 preguntas. Esta pregunta la hice la semana pasada. ¿Qué es lo que le viene a la mente cuando piensa en la palabra pecado? Esa es la primera. ¿Qué es lo que le viene a la mente cuando piensa en la palabra pecado? Dirán, ¿qué es lo que te viene a tu mente con la palabra pecado? Reflexiónelo unos segundos. Ahora, la segunda pregunta. ¿Qué le viene a la mente cuando piensa en la palabra cáncer? ¿Les digo cómo se vieron algunos cuando mencionamos cáncer? De verdad, así reaccionaron algunos. ¿Qué le viene a la mente cuando piensa en la palabra cáncer? ¿Cuál de estas palabras, pecado y cáncer, causan más desagrado al escucharlas? Por las expresiones de muchos, la palabra cáncer fue más desagradable escuchar que la palabra pecado. Les aseguro, sin temor a equivocarme, que al escuchar, por ejemplo, de boca de un médico, de un especialista, de un doctor, decir que usted tiene cáncer, eso inmediatamente lo llevaría a quebrarse, lo llevaría a un punto en el que usted terminaría destruido. Lloraría por su condición, ¿cierto? Digo, es terrible. Lloraría por su condición. Yo he tenido dos personas muy queridas, una de ellas fue una tía mía, otro fue un amigo muy cercano, que ambos fallecieron por cáncer. Y yo vi el dolor, yo vi el sufrimiento. Yo pude oler la carne putrefacta debido a las células cancerígenas. Es terrible, es algo indeseable. Y cuando escuchamos al médico decir, lamento decirle que usted tiene cáncer, ¿qué hacemos? En ese momento se acaba la esperanza, nos quebramos, lloramos por nuestra condición, o lloraríamos por nuestra condición. Lo cual, fíjese esto, lo cual no sucede al escuchar al predicador decir que usted está invadido de pecado. No hay la misma reacción. Ahí decimos, no hay la misma reacción. Mire, la palabra cáncer es una palabra aterradora que provoca una sensación inmediata de muerte, sufrimiento y desesperanza. Otro término que se utiliza para describir el cáncer es la palabra malignidad. En el ámbito médico, esa palabra describe un tumor que tiene un extraordinario potencial para crecer y expandirse invadiendo los tejidos contiguos. Sistemáticamente, esas células van a provocar lo que se conoce como una metastasis en otras partes del cuerpo. Si se le deja sin atender, esa malignidad tiende a infiltrarse y extenderse por todo el cuerpo. Y finalmente, ¿qué provoca? Inevitablemente la muerte. Por esa razón, el cáncer es un término relacionado con malignidad, lo cual la hace una palabra temible e indeseable de escuchar. Pero desde la perspectiva divina, ¿qué es más maligno, iglesia? ¿Un cáncer en el cuerpo o un pecado que afecta el alma? Desde la perspectiva divina, ¿qué es más maligno? ¿Un cáncer en el cuerpo o un pecado en el alma? Mire, Jesús lo dijo muy claramente en Mateo 10:28. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ahora, un cáncer posee el poder para matar el cuerpo, pero no el alma. Pero el pecado
El pecado y no un cáncer fue el pecado el que causó la separación y la enemistad que existía entre Dios y el hombre. Y el pecado es una malignidad espiritual y moral. Y volvamos a la analogía con el cáncer. Si al pecado, hablando entre cristianos, si al pecado se le deja sin control, por pequeña que sea esa célula, si se le deja sin control, ¿qué cree que va a suceder al igual que un cáncer? Se va a diseminar por todo nuestro interior y va a contaminar todas las áreas de nuestra vida. Y lo que es peor, ese pecadito con toda seguridad provocará una metastasis. A partir de nosotros se va a extender hacia los demás. En la metastasis, las células cancerígenas se separan del sitio donde se originaron y forman tumores nuevos en otras partes del cuerpo. Por esa razón, iglesia, por esa razón, un cristiano que no le puso control a su pecado, o que no le pone control a su pecado, o que no lo corta, podrá causar tumores a toda una iglesia. Tan sencillo como esto. ¿Cómo un cristiano orgulloso puede contaminar a toda una iglesia? Reflexiónelo. ¿Cómo un cristiano chismoso puede causar tumores en toda una iglesia? ¿Cómo un cristiano ingrato puede repercutir y afectar las vidas de otros? ¿Se da cuenta? Se genera una metastasis. Por eso hay esa facilidad, cuando el pecado está sin control, puede causar esa metastasis dentro del cuerpo de Cristo. Por eso en algunos casos, ¿qué sucede en el cuerpo clínicamente? Es necesario amputar esa parte para evitar la propagación. Se amputa el miembro contaminado, porque si se le deja, va a destruir todo. Va a contaminar todo el cuerpo. Pablo dijo a los Corintios, 1 Corintios 5:11, fue bajo ese contexto que Pablo les dice: no se junten con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, avaro, idólatra o maldiciente, borracho o ladrón. Y dice Pablo: con el tal, ni aun comas, ni el café con pan bueno, nada, tampoco eso dice. Ni tomes una taza de café con él, porque te va a contaminar. A eso se refiere Pablo, a esa metastasis que se origina de ese pecado sin control. Es por eso que nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones y hasta nuestros pensamientos más profundos, si no ponemos control a esa inclinación pecaminosa, terminará afectando a los demás, terminará afectando a otros. Hay que cuidar nuestra manera de hablar, hay que cuidar nuestra manera de pensar, hay que cuidar nuestras intenciones, porque o destruimos o edificamos, o construimos o derribamos, o bendecimos o maldecimos. Efesios 4, 28 al 32. Vea lo que dice Pablo. Él está hablando a cristianos en Efesios. Y vea lo que él dice. Si eres ladrón, ¿usted cree que haya cristianos o aquellos que se llamen cristianos o que haya hermanos entre nosotros que sean ladrones? Ahí están los pecados aceptables. No pasa nada. Dios sabe que lo necesito. Él tiene más que yo. Ni se va a dar cuenta que le quité. Yo sí lo necesito, a Él le sobra. Fíjese cómo justificamos ese tipo de acciones. A Él le sobra, pero yo lo necesito. Pablo dice, si eres ladrón, ¿qué? Deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Verso 29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil.
a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Y luego el verso 31 dice, líbrense de toda amargura. Le está hablando a cristianos, a una iglesia en Éfeso. Líbrense de toda amargura. O sea que sí había quienes estaban amargados. Líbrense de toda furia. Líbrense de todo enojo. Líbrense de palabras ásperas, de calumnias y toda clase de mala conducta. O sea que había cristianos que sí pecaban y que de alguna manera veían aceptable, por ejemplo, enojarse de una manera descontrolada, o veían aceptable calumniar, o justificaban malas conductas diciendo que estaba bien por ellos. O sea, sí lo sabía. Y Pablo dice en el verso 32, por el contrario, dice, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿De qué está hablando aquí Pablo en este párrafo de Efesios? Él está hablando de que la vida cristiana es un proceso de santificación. Una cosa es haber nacido de nuevo y recibir el Espíritu Santo, y otra es la decisión que tomamos a partir de nuestro nuevo nacimiento para vivir en santidad, para vivir de una manera que sea digna para agradar a Dios. Y esa es la decisión que cada día tú y yo tomamos. Por eso Jesús dice, aquel que realmente me ame y quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Una decisión de negarnos a nosotros mismos, una decisión de no vivir para nosotros mismos, sino de vivir de una manera que sea agradable a Dios. Y bueno, bíblicamente la manera agradable de vivir para Dios es negándonos a nosotros mismos. Primera de Pedro 1, 14 al 16, el apóstol Pedro dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás. ¿A quién le habla? A cristianos. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes, dice, lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. El apóstol Pedro nos presenta dos posibles estilos de vida del cristiano. Una es una vida gobernada por los mismos deseos que teníamos antes de ser cristianos. Y número dos, una vida determinada por la santidad que va transformando toda nuestra manera de vivir. Ahí están dos posibles estilos de vida en los cristianos. Y Pedro está exhortando a no caer en la tentación de vivir como vivíamos antes, satisfaciendo los deseos pecaminosos de nuestra carne. Él dice, no vuelvan atrás. La Reina Valera lo traduce, no se conformen a los deseos que tenían antes. Ese verbo no os conforméis, que utiliza la Reina Valera, se refiere a no permitir que seamos moldeados por las persistentes presiones que vienen dentro de nosotros o de otros. Aquellos anhelos que son provocados por un mundo carente de normas absolutas de moralidad. Es lo que significa esto. No te conformes, no seas moldeado a la manera como piensa el mundo o a la manera como hacen los demás. No te dejes llevar por las presiones de aquellos que aseguran o se dicen hermanos, pero son borrachos, son mentirosos, son ladrones. No te dejes moldear por ellos. No vuelvas atrás como lo han hecho muchos. Y una vana manera de vivir significa una vida sin plan
ni propósito, que no logra llegar a ningún buen resultado. Y mire, lo que describe el apóstol Pedro es lo siguiente: qué desilusión es vivir una existencia que no tiene propósito. Y una vida alejada de Dios, una vida apartada de la voluntad de Dios, es una vida sin propósito. Es vivir como si Dios no existiera. Y el apóstol Pedro está haciendo ese llamado: no vuelvan atrás, no repitan los mismos patrones que antes ustedes hacían, o de donde Dios los sacó. No se olviden de dónde Dios los sacó. No se envuelvan en ese tipo de relaciones o amistades que les perjudican. ¿Y qué es ser santos? El apóstol Pedro nos dice: sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Sean santos. Ser santo, ¿qué significa? Ser santo significa imitar a Dios. La mejor opción es la vida de santidad. Santo significa ser diferentes. ¿Recuerda cómo fue catalogado Daniel? Como 10 veces mejor en su época que los demás. 10 veces mejor, a eso se refiere, que él era un hombre santo. Un hombre que determinó, que decidió vivir separado. Y eso es lo que significa esa santidad. Ese es el llamado de imitar a Dios. Vivir separados de lo inmundo, de lo impuro. Ser devoto a Dios. Amar sus propósitos. Buscar su voluntad. Y la más fuerte motivación para hacerlo es Dios. Él debe ser nuestra motivación para alcanzarlo. Él debe ser nuestra medida. Él es quien nos salvó. Y quien nos salvó es santo. Él es nuestro Padre. Por lo tanto, como iglesia, nosotros debemos imitarlo a Él, no a los demás. Algunas religiones, por ejemplo, enseñan que el hombre ha de llegar a ser un Dios. Pero esa es una doctrina contraria a lo que la Biblia enseña. Sin embargo, ser como Dios, como dice el apóstol, ser como Dios es llegar a tener las cualidades morales que Él tiene. Eso sí es bíblico. A esto somos llamados, a ser santos, de la manera como Él es santo. El apóstol Pablo enseña acerca de cómo nosotros debemos mantener esa relación con Dios, ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, en Romanos 8:29. El apóstol Pablo también escribió a la iglesia de Galacia diciendo que él anhelaba, él como apóstol anhelaba que Cristo fuera formado en los creyentes de Gálatas. Eso es ser santos, que Cristo sea formado en mí, que Él sea formado en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio. Y este es un proceso que se desarrolla durante toda la vida del cristiano. El apóstol Juan aseguró en 1 Juan 3:2 que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esto nos da a entender que Dios perfeccionará esta obra en nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Porque la obra que Él ha comenzado en nosotros, la seguirá haciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Cristo venga por su iglesia. O que venga por nosotros. ¿Qué debemos aprender, iglesia, de esto? Mire, que aunque nuestros corazones han sido transformados y renovados, y que por causa del nuevo nacimiento hemos sido liberados del dominio absoluto del pecado que nos lleva a la condenación eterna, y aunque el Espíritu Santo ya mora dentro de nosotros, debemos entender esto: el principio y la influencia del pecado sigue vigente. Estamos en un mundo malo, en un mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas. El principio y el gobierno del pecado está entre nosotros. Vivimos en ese ambiente hostil. Por lo tanto, como cristianos, todavía estamos al acecho de las tentaciones, al acecho del pecado. Se está librando una guerra constante en nuestra alma y nuestra carne. Y es por eso que debemos ser intencionales en cómo debemos agradar a Dios, en nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Porque si no somos capaces de reconocer esa realidad de nuestras vidas, estamos abonando una tierra fértil donde crecerán y florecerán nuestros pecados aceptables o consentidos. Aquellos a los que no les damos tanta importancia. Y mire, el corazón puede ser engañado por el pecado de orgullo.
Y puede hacernos sentirnos bien con nosotros mismos y asumir que Dios siente exactamente lo mismo que nosotros. Y nos desviamos. Si nos resistimos a reconocer la realidad de que el pecado sigue acechándonos, vamos a ser una presa fácil para males peores. Para males peores. Volviendo al ejemplo del cáncer. Podemos entender la manera en que opera el pecado a través de esta analogía. Es así como podemos entender la manera como opera el pecado en nuestra vida, especialmente cuando lo aceptamos y no lo vemos tan amenazante. Eso es algo preocupante. El pecado llega a ser muy sutil, puede engañarnos y mire, el pecado puede hasta convencernos de que somos buenos cristianos. Puede llegar a convencernos de que nosotros estamos bien y que los demás están mal, como sucedió en los tiempos de los fariseos con Jesús. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Porque ellos estaban convencidos de que Él estaba mal, de que realmente Él era un impostor. Y ellos aseguraban estar bien y defendieron la ley de Dios y crucificaron al Hijo de Dios, justificando que lo hacían por amor a la ley. Ahí está el engaño. Y si ocurrió con aquellos hombres, pues, ¿usted cree que no somos vulnerables también a esa clase de engaño? Puede llegar un punto en nuestra vida en que puede hacernos sentir que estamos bien, cuando no es así. Podemos llegar a pensar que estamos mejor que otros, o que somos mejores que otros y que hay peores que nosotros, y convencidos de que en comparación con los demás, nosotros somos mejores. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que te puede hacer mejor que otros? Fuera de Cristo, ninguna cosa. Ni tus méritos, ni tus buenas obras, ni tu posición económica o social, nada. Fuera de Cristo, nada. Y no es que seamos mejores, realmente hemos recibido misericordia de parte de Dios. Y alguien que entiende el valor de la misericordia y la gracia, no es alguien que se siente superior a otros o que se ve mejor que los demás. La clase de pecados que pudiéramos estar consintiendo pueden ser la impaciencia, el legalismo, el orgullo, el resentimiento es otro de ellos, la frustración, pecados a los que les restamos importancia. La frustración, la ingratitud es otro pecado tan común entre cristianos, aceptable. El orgullo, pues no se diga. La murmuración también puede llegar a ser un pecado aceptable y que justificamos de estar bien. Hay tantos pecados que podemos estar consintiendo en este momento. Y rechazar la realidad del pecado en nuestra vida, es decir, no, yo estoy bien. Yo estoy bien. El problema son los demás, el problema son otros. Debemos entender esto, hay una realidad de pecado en nuestras vidas. El principio del pecado sigue vigente en esta vida, en esta tierra. Y el pecado llega a ser tan sutil que con facilidad puede engañarnos. ¿Por qué? Porque a veces nuestros pecados parecieran no ser tan graves. Por ejemplo, pudieran no ser tan graves cuando los comparamos con un cáncer. Por eso yo le hacía estas dos preguntas al principio. No se ven tan odiosos, nuestros pecados no se ven tan odiosos si los ponemos, por ejemplo, al lado de un Hitler. Digo, y espero que ninguno aquí se compare con Hitler y diga, él es peor que yo. ¿Te das cuenta? Tan peligroso es tolerar esos pecados en nuestra vida espiritual como ignorar el cáncer que ha invadido un cuerpo. Es lo mismo. En Isaías capítulo 6, verso 1 al 8, el profeta Isaías tuvo una visión acerca de Dios en su grandiosa majestad. Aquí encontramos una triple repetición de la palabra santo. 3 veces se menciona santo, santo, santo. Se dice que Dios, lo cual significa esa repetición, que Dios es infinitamente santo. Cuando es la manera en cómo Isaías estaba describiendo esa santidad de Dios, ese término santo habla de su majestad infinita, de su majestad trascendente.
Bajo esta premisa, cuando tú y yo pecamos, es decir, cuando violamos la ley de Dios en cualquier forma, ya sea que lo consideremos leve o no, lo que en realidad está sucediendo, escucha esto, aunque sea una mentirilla piadosa, cuando tú lo haces deliberadamente, nos estamos rebelando contra la autoridad y la trascendente majestad de Dios. En otras palabras, nuestro pecado, por sencillo que parezca, es un atentado contra el reino majestuoso de Dios. Es lo que nos está diciendo la Biblia. Lo más fácil ante esto, lo más fácil para evadir una responsabilidad o quitar la culpa de nuestra conciencia es pensar que somos víctimas. Ya lo hablé también esto. Pensar que somos víctimas, pensar que nosotros no somos los malos. Y ahí nos envolvemos en una situación de estar buscando excusas, de estar mirando el pecado del hermano, del prójimo, culpando siempre a otra cosa, a una persona, una enfermedad, un padecimiento de la mente. Y es la manera tan fácil de no hacernos responsables de nuestro propio pecado. Por ahí decía un escritor que esta generación de hoy se le podría llamar la generación de la exoneración. ¿Por qué? Porque se descarta la culpa, porque nadie es culpable, porque nadie hace nada malo, porque nadie es responsable de sus malas acciones. A eso se refiere, donde nadie quiere asumir su responsabilidad y culpa ante Dios. El aspecto más ominoso de la caída moral de nuestra cultura es que el problema tiende a el pecado se sigue sustentando y lo siguen complaciendo. Y mire, cuando permitimos ese pecado menor en nuestras vidas, ese pecado va a ir embotando nuestra conciencia, va a ir insensibilizándola. El escritor de Hebreos advirtió acerca del peligro de ser endurecidos por el engaño del pecado. Es una advertencia que da Hebreos 3:13. Iglesia, el pecado va a seguirte desafiando, va a seguirte acosando, va a seguir buscando la manera de engañar tu conciencia hasta el punto en que logre endurecer tu corazón y que tú pierdas toda sensibilidad, que tú pierdas la capacidad de poder entender entre lo bueno y lo malo. A eso va a llegar el pecado. Por eso debemos guardar nuestros corazones. El pecado no confesado, por lo tanto, se convierte en un ciclo que insensibiliza y corrompe la conciencia, arrastrando a esa persona a más y más y más esclavitud inmoral. Por eso debemos prestar atención a lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Por eso debemos guardar nuestro corazón cuando algo empieza a suscitarse o quererse levantar con facilidad. ¿Cómo reaccionamos, por ejemplo, cuando experimentamos una situación de menosprecio o de abuso? Inmediatamente empezamos a guardar resentimiento. Es fácil. Si no ponemos freno a eso, eso va a crecerse y va a generar otros tumores. Y nuestra conciencia va a perder sensibilidad. Y al rato vamos a estar con amargura, con odio, con resentimiento, con deseos de venganza, hasta con intenciones de asesinato, en algunos casos. Guarda tu corazón, iglesia. Guárdalo. Que no seas parte de esa generación de la exoneración. Guarda tu corazón. Cuando tú veas o sientas algo inusual dentro de ti que te está invadiendo, es momento de ir delante de Dios y confesar. Es el momento de acercarte a Dios y ponerte a cuentas con Él. Dice Romanos 1:32. ¿Saben bien, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas, dice, merecen la muerte? Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Esto habla ya de una conciencia totalmente insensibilizada. Romanos 1 es un comentario importante del apóstol Pablo donde
Él mismo va describiendo el espiral descendente del pecado. Y sus palabras a lo largo de la segunda mitad de ese capítulo son sorprendentemente aplicables a la situación actual. Aquí el apóstol Pablo muestra cómo y por qué la conciencia humana se va desvaneciendo. Él revela que aquellos que ignoran o reprimen su conciencia corren el riesgo de endurecerse, corren el riesgo de insensibilizarse. Y lo que el apóstol Pablo describe en Romanos 1, hablando sobre esas personas, es que va a llegar un punto en el que el hombre se va a insensibilizar tanto que Dios finalmente abandonará a esas personas a los efectos devastadores de su propio pecado. Eso es exactamente lo que vemos que pueden suceder en algunas naciones del mundo. Eso es lo que podemos ver que están sucediendo en algunas iglesias, donde Dios las ha abandonado. Y eso es lo que podemos ver también en las vidas de algunas personas que, llamándose hermanos, dejaron de obedecer a Dios, dejaron de hacer la voluntad de Dios. Y en ese rechazo de Dios, quedan irremediablemente cautivados por su propio pecado. Y Pablo describe en Romanos que es donde Dios finalmente abandona a esas personas contumaces a los efectos devastadores de su rebelión y de su pecado. La historia nos enseña tantas cosas, iglesia, y que esto con facilidad se puede replicar entre cristianos. La historia también nos enseña que quienes ignoran y reprimen su conciencia y consienten pecados aceptables sin culpa alguna, tendrán sus consecuencias. Serán abandonados, como lo dice aquí, a los efectos devastadores de su propia necedad. Y creo que ninguno queremos eso. Ese es un mensaje que nos marca una dirección, que nos marca y nos lleva a concientizar cómo es nuestra vida, cómo está nuestro corazón en este momento. En Efesios 4, 17 al 24, Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y vuelvo al punto, ¿a quién le está hablando? A cristianos, que de repente se vieron atraídos y seducidos al estilo de vida de los gentiles. Lo mismo que pasaba con el pueblo de Israel. Ellos se veían atraídos y seducidos al estilo de vida de los paganos. Y se veían atraídos a su idolatría. Y se veían atraídos a su inmoralidad. Es por eso que Dios era muy tajante y muy claro con el pueblo de Israel. Y Pablo dice: requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, ponga atención a esa parte del texto, estos, ¿quiénes eran estos? Aquellos que decidieron vivir ajenos de la vida de Dios, aquellos que sus corazones fueron endurecidos debido a su rebelión. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, o sea que la tuvieron en algún momento, que fueron receptivos, que fueron dóciles, pero por la vanidad de su mente, su entendimiento se entenebreció, decidieron vivir lejos de la voluntad de Dios, sus corazones se endurecieron, perdieron toda sensibilidad y como consecuencia, ¿qué dice? Se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Verso 20, pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire, qué fácil es reprimir la conciencia.
¿Quiere ver cómo? 3 puntos así, 3 puntos aquí le voy a señalar tan simples. Así es como comienza el cómo reprimimos nuestra conciencia. Por ejemplo, dentro de esos eslogan que podemos señalar es el siguiente: si es lo que te hace feliz, hazlo, sigue tu corazón. Y como el corazón es engañoso, muchos de esos deseos van a ser contrarios a la santidad de Dios. Y esto ha salido de bocas de cristianos, yo lo he escuchado. Si eso te hace feliz, tú hazlo. Sigue tu corazoncito. Dios sabe lo que sientes. Cuidado, eso insensibiliza la conciencia. Otro es, no importa a quién ames. Si no le haces daño a nadie, tú ámalo. Si eso te hace feliz, hazlo. Conciencia que comienza a insensibilizarse. Y otro muy común hoy es, puedes hacer lo que tú quieras con tu propio cuerpo, es tuyo, hazlo. Así es como vamos poco a poco reprimiendo nuestra conciencia. Es por eso que es común el día de hoy que un hombre deje de ser hombre y se vuelva mujer. Se reprimió la conciencia. Mire, esa vanidad de la mente que menciona aquí el apóstol Pablo es esencialmente una forma de pensar que no tiene un propósito sustancial. No hay una meta fija, no es algo que dará fruto, no tiene un valor real para la vida, no posee un valor eterno. Eso es la vanagloria de la vida. Dice 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Por qué es vanidad? ¿Por qué es una mente vanidosa? Porque no lleva a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Porque no te está llevando a vivir una vida en santidad. Por eso la Biblia nos dice claramente que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y a través del discernimiento espiritual poseemos la capacidad de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es llevar una vida con propósito. Eso equivale a vivir de acuerdo a la santidad y la voluntad de Dios. La vida de muchas personas incrédulas está destinada a la trivialidad, está destinada al desvarío en cuanto a pensamientos y acciones. Pero la vida del cristiano no debe ser de esa manera. Nosotros debemos estar apegados a la voluntad de Dios. Debemos entender que fuera de la voluntad de Dios realmente no vamos a encontrar un propósito, no vamos a conocer su perfecta voluntad. Y guardemos, iglesia, guardemos nuestro corazón porque somos llamados santos. Somos llamados santos a vivir apartados en toda nuestra manera de vivir. Cuando leemos, por ejemplo, sobre la historia del faraón de Egipto, él tuvo la oportunidad de estar o de ponerse al lado de Dios. Él tuvo la oportunidad de negarse a sí mismo y obedecer a Dios y liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Pero qué sucedió? Su corazón se endureció hacia Dios. Y la Biblia en Éxodo del capítulo 7 al 8 menciona por lo menos 7 veces que él endureció su corazón. 7 veces. A partir del capítulo 9 de Éxodo en adelante, describe que Dios hizo que se endureciera más aún su corazón. Esto debido a la insensatez que había en el corazón de este hombre. Cuando una persona decide continuar consintiendo su pecado y da la espalda a la voluntad de Dios, poco a poco se van a volver apáticos e insensibles a esa realidad moral y espiritual. Poco a poco van a consentir rechazar todas las normas de justicia y no les van a importar las consecuencias de sus pensamientos o de sus acciones injustas. Y es así como su conciencia se va a cauterizar y va a perder toda capacidad de percibir lo que es malo. Va a tener falta de capacidad de sentir dolor, de sentir angustia por su condición y por la condición de los demás. Y es aquí donde una persona amargada, fíjese,
Es aquí donde una persona amargada o resentida o que siente odio pierde la capacidad de sentir la agonía de otras personas. Donde no le importa lo demás. Al contrario, desea ver a la persona que lo afectó, desea verla lastimada, desea verla humillada, desea verla sufriendo. A eso lleva el corazón. Tan simple como esto y termino. Los adictos a algún tipo de estupefaciente, a sustancias prohibidas o que tienen ese hábito de prácticas dañinas, muchos de ellos, después de su rehabilitación, han confesado que había momentos en que ellos perseguían un más alto consumo de estupefacientes o de drogas porque llegaron a un punto en el que ya no sentían nada. Entonces, ¿qué necesitaban? Aumentar esa dosis de estupefaciente porque buscaban sentir algo nuevamente. ¿Qué sucedía aquí? Note lo siguiente, se perdía esa sensibilidad. Lo mismo sucede con el pecado. Llega un momento en el que tú pierdes la sensibilidad a una mentira. Ah, mira, no siento nada, no pasó nada, no estoy en el infierno. ¿Ok? Aumento la dosis. Ahora me convierto en un ladrón. Mira, me va bien. Pude comprar un carro, tengo más dinero, sigo sin estar en el infierno. Aumentemos la dosis. ¿Se da cuenta? Se va perdiendo esa sensibilidad. Y así es el pecado. Si no ponemos un alto, vamos a perseguir un más alto consumo, porque llegará un momento en el que no vamos a sentir remordimiento alguno, no vamos a sentir culpa. Y eso va a empeorar nuestra condición. ¿A qué somos llamados, iglesia? Somos llamados a ser santos. Ahí está el llamado de parte de Dios, a vivir una vida en santidad. Que nuestro corazón pueda ser leal a Dios, que nuestra vida pueda haber una verdadera adoración a nuestro Señor y Salvador, que podamos poner fin, si hubiera algún pecado que estemos aceptando, consintiendo, esta es la oportunidad de ponerle fin, de ponerle un alto para evitar que se expanda y produzca una metastasis, que produzca más tumores en otras partes de nuestro espíritu, de nuestra alma. Es el tiempo de ser determinantes y reconocer, a pesar, y repito esto, a pesar de que hemos nacido de Dios y que hemos sido transformados, reconocer la realidad de pecado en la forma en que se esté presentando nuestra vida. Que Dios nos dé el discernimiento, la sensibilidad espiritual para poder identificar y discernir entre lo verdadero y lo falso, entre una verdad y una mentira, entre lo bueno y lo malo. Y que de esta forma, a través del Espíritu Santo, que podamos ser guiados a la verdad para tomar decisiones y hacer evaluaciones objetivas, concretas en nuestra vida. ¿Con qué propósito? Para poder reconocer realmente quién es la autoridad de nuestra vida, o Dios o tú mismo. A ese punto tenemos que llegar. Somos llamados santos y el llamado de hoy es vivir una vida en esa santidad. Buscando ser diferentes a los demás, buscando no vivir como los otros gentiles, como dice Pablo, sino vivir de una manera que sea agradable a Dios. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Agradecemos por tu palabra en esta mañana. Somos llamados santos, aunque a veces nuestra condición nos impide creerlo, pero como lo hemos aprendido hoy, somos llamados santos en cuanto a nuestro posicionamiento por la obra que tú has hecho por nosotros. Tú no esperas perfección de ninguno, pero sí esperas que podamos ser dóciles y entendidos a tu palabra para acercarnos a ti con arrepentimiento cuando pecamos.
La Biblia dice que nunca, la Biblia no dice que no cometeremos pecado, la Biblia dice que cuando cometamos pecado podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia de Dios en busca de esa misericordia y de esa gracia. Y que no seremos rechazados, sino que esa misericordia se extenderá hacia nosotros para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Hay una realidad de pecado no solamente en este mundo, sino también en nuestra vida, ya que el pecado sigue acechando hasta el día de hoy. El pecado no se detiene, no descansa, no frena, no para, sigue ahí presente, induciéndonos, tentándonos, hostigándonos, persuadiéndonos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Yo tomo la decisión, la determinación de amarte y de obedecerte con todo mi corazón. Bendice esta iglesia y que este mensaje, que esta palabra, que pueda quedar arraigado en sus corazones. Y que aún aquello que a lo mejor en este momento no pudo ser comprensible, que tu Espíritu Santo traiga revelación a cada corazón, para que puedan recibir esa verdad y ese entendimiento de lo que hemos escuchado y aprendido hoy. En el nombre de Jesús.